Buenas noches, señores alumnos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor, para poder iniciar? Tengo volumen. A ver, solo son 7 por el pronto. Si me escuchan, por favor, para poder ya iniciar la sesión. Listo, entonces arrancamos. Continuamos con la clase. ¿Me confirman si me escuchan? No los escucho yo. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha y sí se logra Ah, ver. ya. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces arrancamos con una patología que corresponde al hígado y en realidad, como les comentaba, ¿no? El hígado per se, patologías en la parte quirúrgica estamos hablando. Vamos a hablar de abscesos, ya lo hicimos hace poco, y acerca del quiste hidatídico. Recuerden que si hablamos de quistes hepáticos, se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los quistes hepáticos simples y los quistes parasitarios. Los quistes hepáticos simples, que son denominados congénitos, eh, bueno, tienen una incidencia un poco más baja que el quiste diatídico y el tratamiento muchas veces no es quirúrgico, ¿no? Porque tienden a ser de diferente naturaleza y tamaño y finalmente a veces se recidivan cuando uno los drena en forma quirúrgica, ¿no? Pueden estar asociados a patologías multiquísticas, asociados a quistes renales, poliquistosis renal, poliquistosis hepática. Entonces, eso se habla de los quistes simples, ¿no? No tiene mucha connotación quirúrgica. A diferencia del quiste diatídico, ¿no? El quiste diatídico, nosotros, el Perú tiene zonas endémicas eh, de esta parasitosis, así es que, por ende, vamos a revisar este episodio, ¿ok? Entonces, recordar que el agente causal del quiste diatídico es el Echinococcus granulosus, que es la tenia del perro, ¿no? El huésped definitivo es el perro, ¿no? Otros cánidos, dice el lobo, por ejemplo, el zorro en el Ande, y el huésped intermediario es el ganado bovino, ovino o lanar, ¿no? Y el huésped resulta siendo un huésped accidental o incidental, accidental básicamente, ¿no? Entonces el, este, el perro elimina el parásito en forma de huevo, ¿no? Y se dice que lo hace en el campo. La oveja viene y come el pasto del contaminado con las heces del perro y finalmente se cumple el ciclo de esa forma, ¿no? Llega a las vísceras del animal, el perro come las vísceras de este animal y se completa el ciclo nuevamente el perro al eliminar los huevos en las heces, ¿no? Entonces el humano se convierte en un huésped accidental cuando se contamina precisamente por los huevos que elimina el perro, ¿no? El perrito a veces se limpia el trasero con la lengua y nosotros tenemos contacto con el perro y es que ingerimos los huevos de este parásito y nos contaminamos o nos contagiamos. Ese es el ciclo biológico del parásito en el que el humano, lo vuelvo a repetir, forma parte del ciclo del huésped accidental, ¿no? El accidental. Entonces, la transmisión de huevos eliminados por los heces de los perros infectados. Esto es a lo que nos referíamos dentro del diagnóstico, por ejemplo, vamos a ver la epidemiología, ¿no? Y obviamente, si estamos con este ciclo, ganado, perro, medio ambiente, ganado, perro, medio ambiente, entonces la epidemiología habla de pacientes que deben estar en contacto o deben tener relación con este tipo de, que intervengan en este ciclo biológico del parásito. Es así, por ejemplo, que la epidemiología habla de pacientes que vienen de área rural, ¿no? Área donde se cría ganados, ¿no? Y que además tienen sus perritos y que conviven con ellos, ¿no? Eso me habla de de la epidemiología, me habla de una zona rural, obviamente, ¿no? Incidentalmente, fuera del campo, lugares en los que, por ejemplo, se sacrifican animales y
y alrededor de estos sitios donde se sacrifican animales, camales, ¿no? Los perros pueden ambular, comer las vísceras y regresar a la casa y lamer al perrito. Entonces, igual se pueden contaminar, se pueden contagiar y cumplen el ciclo, ¿no? Víscera, el perro elimina las heces y ahí termina, ¿no? Contagiando de forma accidental al ser humano. ¿Sí? Entonces, dentro de la epidemiología es importante la posibilidad de que haga y el hombre accidentalmente intervenga en este siglo y en forma muy rara, les decía, en zonas donde se sacrifican animales y los perros tienen acceso a las vísceras de estos animales, ¿no? La transmisión es la ingestión directa de los huevos eliminados por las heces de los perros. El embrión atraviesa la mucosa intestinal, llega a la circulación portal y se siente principalmente en el hígado, en el 70%, ¿no? Se siente en el hígado, que es el primer lugar al que van a llegar por vía portal, llegan hacia el hígado y generalmente en la costa se quedan en el hígado, pero en el ande, en la altura, los espacios portales son mucho más grandes, mucho más amplios, si vale el término, entonces el parásito, además de quedarse en el hígado, también pasa a la circulación suprahepática hacia la cava superior y luego llega a los pulmones. Entonces así que tenemos hidatidosis hepática y hidatidosis pulmonar, ¿no? Pues acá solamente vamos a ver la hidatidosis hepática. Eh, en un 70% se queda en en el hígado. Y la referencia está que probablemente en la costa, como les comentaba, debido a la diferencia que que desarrollan los recién nacidos en la altura, ¿no? O sea, las personas de la altura nacen adaptados y probablemente esta sea una relación, una razón por la cual en la altura el parásito también puede llegar o tiende a llegar hacia el pulmón, cosa que de repente no sucede mucho en zonas donde hay baja altura, ¿no? Entonces, hay trabajos varios respecto a eso, así que es cuestión de revisar y por qué es esta la diferencia. Yo les di una pauta, que hay espacios de la zona portal son mucho más grandes en la baja altura, perdón, a mayor presión, a mayor altura, que en la zona de la costa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura del quiste? Y esto es algo que sí deben de conocer, porque forma parte de muchas preguntas que les hacemos, ¿no? A pesar de que es un recuerdo parasitológico, pero es importante que lo recuerden y lo tengan presente nuevamente, ¿no? Se destacan tres capas fundamentales que el cirujano debe conocer. La capa, el periquiste o el exocisto, es una capa externa de tejido fibroso formada por la respuesta del huésped, ¿no? No es parte del parásito. Esta capa es parte de un tejido fibroso que forma el organismo, ¿no? Mucha de esta capa es la que va a aflorar o la que se va a presentar en forma superficial a nivel de la superficie, vale el término de la redundancia, en la superficie hepática, ¿no? La membrana externa o exocisto, capa celular elástica y blanca, similar a la clara de huevo o conocida. Esta capa, por ejemplo, la membrana externa, que es donde van a anidarse la membrana germinativa, los exocistos, se va a comportar así como antes las pelotas eran de cuero y esas pelotas dentro del cuero tenían un globo que le llamaban bladder. Más o menos esa es la referencia de esta membrana externa, ¿no? Esa del exocisto. Y finalmente una membrana germinativa, un endocisto, una capa interna delgada que produce líquido hidatídico y las vesículas hijas. O sea, acá van a estar los escoles, ¿no? Dependiendo del tipo de quiste o de acuerdo a una clasificación que vamos a ver, esta puede ser homogénea, ¿no? Irse en un quiste simple hepático, por ejemplo, o puede tener membranas ya desprendidas, o pueden tener vesículas hijas múltiples, o de repente contenido heterogéneo, o finalmente, cuando el parásito no desarrolla mucha respuesta sintomática, o son muy pequeños, entonces se calcifican y el parásito en un 70% muere, pero en un 30% todavía, aún calcificado, puede tener actividad, ¿no? De acuerdo a la evolución que tiene. Entonces, es esta capa interna la que produce el líquido hidatídico y las vesículas hijas, y es la capa que nosotros debemos tener en cuenta
siempre y tener mucho cuidado cuando la cirugía va y trata de sacar y retirar esta membrana, ya que puede generar una respuesta inmune tipo IgE alérgica en el paciente o de siembra peritoneal que a la larga puede, no a la larga, no, en forma inmediata puede desarrollar un shock anafiláctico, ¿no? Si es que no se tiene el cuidado o hay una ruptura espontánea, ¿no? La ubicación, les voy a comentar de que no es exclusiva del hígado, tampoco es exclusiva de la vesícula. Hemos encontrado quistes ciáticos por todo lado en la cavidad abdominal, ¿no? A nivel del páncreas, a nivel del vaso, siembra peritoneal total, muchas las formas en las que el parásito puede llegar hacia la cavidad abdominal y asentarse en un órgano sin ser específicamente el hígado el órgano primario de ubicación, ¿no? Entonces, bueno, eso como referencia. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas, no? La fase es totalmente asintomática, puede durar años debido al crecimiento lento. Es decir, yo veo un paciente, si se acuerdan de la imagen que les mostré en la mañana, este paciente, por ejemplo, joven de 22 años, más o menos, 22, 25. Entonces, a mí me dicen la literatura que perdón, el quiste crece promedio de 1 centímetro por año, ¿no? Entonces, otra vez. Entonces, de acuerdo a la epidemiología, no, este no es poco. De acuerdo a la epidemiología, yo tendría que valorar, por ejemplo, el tamaño del quiste. Y bueno, voy a hacer un cálculo acá, pero obviamente la medición es tomográfica, por eso tenemos esas líneas a la derecha verdes que nos ayudan a tratar de calcular el tamaño del quiste. Entonces, yo puedo calcular que este quiste puede medir entre 15 a 20 centímetros más o menos, ¿no? Por lo extenso que es. Le vamos a dar 15 centímetros. Entonces, si mi paciente tiene, por ejemplo, 25 años o 23 años, creo que tenía el joven que vino que les comenté, y del que es esta tomografía, y si yo calculo que el diámetro es aproximadamente 15 centímetros, eso significa que el contagio o el inicio de la contaminación ha sido hace 15 años. Si tiene 22, probablemente entre los 5 y los 7 años este paciente se ha contaminado, ¿no? Eh, entonces mi evaluación epidemiológica va a eso, ¿no? Va a buscar el contacto que el paciente haya podido tener con un perro o haya tenido de repente la posibilidad de estar en el campo y interferir en este ciclo biológico del parásito, ¿no? Entonces muchos de los pacientes le dicen, con quiste digo, ¿usted tiene perrito? No, no tengo. ¿Y alguna vez ha tenido? No sé. O por fotos pueden recordar que de repente a los 5 o 6 años sí tuvieron un perrito y lamentablemente formaron parte de este ciclo, en forma accidental, de este ciclo biológico del parásito, ¿no? Entonces yo concluyo que este paciente pues no se infectaba ayer ni hace un año, probablemente de larga data calculando, por lo menos tiene unos 10 o 15 años de haberse contaminado. E inicialmente el crecimiento es lento, progresivo y no da ninguna sintomatología. Y ya va a dar síntomas recién cuando el crecimiento del quiste es mayor, ¿no? O ya vienen complicados como este paciente, ¿no? Entonces, un componente importante aprovechando la imagen, quiero que vean acá, por ejemplo, que el quiste con paredes bien definidas, ustedes pueden ver, este sería, yo calculo que un Garbi 1, ¿no? También, de acuerdo si ustedes pueden ver, estoy ampliando un poquito más la imagen, eh, pareciera, a ver si por acá, a ver, me estoy adelantando, un Garbi 1 no, porque pareciera que por acá hubiese membranas, vesículas hijas no mucho, pero sí membranas, ¿no? Tampoco es una colección homogénea. En todo caso, consideraría que es heterogénea. Ya deberíamos estar en un Garbi 4 más o menos acá. Porque no es homogénea, no es líquida total, ¿no? No es homogénea. El contenido es heterogéneo. Tampoco veo vesículas hijas establecidas. Algunas membranas que están por acá, por eso digo que es heterogénea, ¿no?
El Garbi 2 tampoco sería al tener membranas dispersas. Un 3 vesículas hijas por todo lado no veo, entonces sería una 4. Este es un Garbi 4 heterogéneo, ¿no? Eh, y habla pues de la contaminación posible. Entonces, el crecimiento del quiste es a expensas del parénquima hepático. Y el parénquima hepático, recuerden que está formado por los sinusoides hepáticos, que tiene su vena centroauricular, su arteria y su conducto, ¿no? Entonces, el crecimiento a expensas del parénquima puede generar ruptura de estos canalículos biliares que se encuentran en este conjunto acinar que tiene el hígado, el cual históricamente está compuesto, y romper los canalículos biliares, ¿no? Que son los que tienen menor resistencia. Y generan, a diferencia de los vasos y las arterias y las venas, entonces va a generar comunicación de la cavidad quística con la vía biliar, ¿no? Es así que cuando entramos a drenar o a hacer la quistectomía o la periquistectomía, ¿no? Vamos a encontrar en los componentes heterogéneos, por ejemplo, y este paciente tenía, vamos a encontrar secreción biliar en esta zona. Entonces se dice que cuando la bilis cae ya o hay comunicación con la vía biliar, probablemente los parásitos ya hayan muerto, ¿no? Porque el medio álcali que tiene la bilis pues no es compatible con el parásito, ¿no? Con los escólices del parásito. Entonces, bueno, por un lado se contaminan y por el otro lado nos ayudan porque, bueno, obviamente lisan al parásito, ¿no? El otro problema es que la comunicación con un canalículo puede ser con un canalículo secundario o primario o con uno principal, ¿no? Si la comunicación es con uno principal, la comunicación va a ser mayor, ¿no? Y membranas quísticas, ¿no? Membranas quísticas pueden pasar hacia la vía biliar y obstruir la vía biliar. Entonces el paciente viene, además de un quiste complejo, complicado, también puede desarrollar un síndrome ictérico obstructivo, ¿no? O una colangitis, producto de la obstrucción de la vía biliar por las membranas quísticas, que a través de una comunicación por el crecimiento grande que tiene estos quistes, ¿no? Se producen en esta zona, ¿no? Entonces, yo les había comentado en la mañana que la mayoría de las lesiones quísticas, abscesos, son, recuerden, en lo que antes llamábamos el lóbulo derecho, o sea, hablo del segmento 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y ustedes han visto, hemos mostrado abscesos, hemos mostrado lesiones quísticas, la mayoría de las veces hacia el lado derecho, y es porque la circulación en esta zona es mayor, ¿no? Por ende, esa es la característica. Obviamente, al ser mayor, también existen conductos que drenan gran importancia estos segmentos. Por ende, el compromiso de los conductos biliares en esta zona pueden generar esta comunicación y esta complicación, ¿no? Entonces, se comporta como un cálculo, pero es una membrana en la vía biliar, ¿sí? Muy bien. Entonces, el objetivo bueno, la clínica obviamente va a depender del tamaño, la presentación, como les decía inicialmente, es larvada, no da sintomatología y a medida que va creciendo, por expansión, se va generando distensión de la cápsula y Gleason, dolor, ¿no? Puede ir asociado de repente la sensación de masa palpable, ¿no? Se asocia, si es que crece mucho, como les comentaba, puede ir desde un síndrome ictérico obstructivo a, ¿no? hasta un componente séptico por la colonización o la contaminación del contenido de la cavidad quística, ¿no? En fases tardías ya es que viene con mayores complicaciones, ¿no? Como este paciente, por ejemplo, ¿no? Eh, Viene en fases muy tardías en las que ya se hace el tratamiento quirúrgico, pero miren, ahorita está en UCI y en ventilador y además miren cómo se complicó con un absceso, un empiema en el lado derecho, ¿no? Síntomas de compresión, dolor sordo en hipocondrio derecho, masa palpable, cierto grado de distrés respiratorio y lo que le comentaba, ictericia obstructiva, si hay comunicación hacia la vía biliar. Las complicaciones agudas, si se rompe espontáneamente,
Lo que tenemos que tener cuidado es de que haga una reacción anafiláctica que puede llevar a un shock anafiláctico y a la muerte. Y si es que no, la ruptura espontánea puede generar siembra, ¿no? Bueno, manejamos el quiste diatídico hepático, por ejemplo, hacemos un lavado, pero bueno, ya estamos diseminando la enfermedad, ¿no? Entonces, la sobreinfección se presenta como un proceso hepático piógeno, pero la ruptura es incluso dentro de sala de operaciones, cuando hacemos la quistectomía, lo que algunos llaman el destechamiento, o sea, que es como si a una pelota le cortáramos la mitad, ¿no? No sacamos todo el quiste, sino simplemente cortamos, abrimos una puerta, si da el término, como que si a una pelota le cortáramos la mitad de la, de la esfera, la mitad, ¿no? Y lo destapáramos y lo dejáramos abierto. Pero previo a eso, yo tengo que tener cuidado en que no contaminar, no derramar. Entonces, eh, las previsiones para esto son muchas, ¿no? Vamos a verlos en un momento. ¿Ok? ¿Qué haría yo para que no sobreinfecte a mi paciente? Bueno, apenas diagnosticado por epidemiología, ¿no es cierto? Ecografía, es el estándar. la- bueno, es el primer estudio, ¿no? Y la tomografía debe ser el gold estándar igual que el absceso hepático. Entonces, lo que debería hacer inicialmente es iniciar el tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Albendazol. Empiezo a darle albendazol 15 miligramos por kilogramo peso día, ¿no? Por un lapso, existen varios esquemas, pero el esquema que hace referencia al libro es de promedio de 20 a 30 días, ¿ya? Si el paciente está estable, previos a la cirugía. ¿Con esto qué voy a lograr? De que el parásito durante el acto quirúrgico, habiendo recibido 20 o 30 días de antiparasitario, ya a la cirugía llegue con parásitos ya muertos, ¿no? No vivos. Y evito de esta manera, por lo menos, la posibilidad de que haya siembra o de repente una respuesta alérgica o un shock durante la cirugía. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo hacer es el tratamiento antiparasitario. ¿De qué otra forma puedo proteger la sobreinfección, ¿no? O la reacción anafiláctica? Primero, lisando al parásito. Entonces, si yo estoy en sala de operaciones frente a esta cavidad quística, a este quiste hidatídico, ¿no? Lo que voy a hacer inicialmente va a ser, a ver, listo, estoy en sala de operaciones. Ya sea en forma laparoscópica o en forma incisional, ¿no? Coloco gasas embebidas de una solución hipertónica, puede ser el cloruro, por ejemplo, al 30 o al 50%, ¿no? Y que también alrededor embebo en gasas y le hago como eh, una especie de muralla protectora a lo largo alrededor del quiste, ¿no? Y aislándola de los órganos de la cavidad abdominal, ¿no? Gasas grandes embebidas en solución hipertónica, ¿no? Alrededor de la zona donde esté el quiste. Y también voy a agarrar una jeringa con una aguja y voy a instilar solución hipertónica dentro de la cavidad quística, ¿no? ¿Qué es lo que consigo con esto? Que esta solución hipertónica lise pues a los parásitos que están vivos dentro, ¿no? En pocas palabras, que exploten, ¿no? Entonces, una vez que coloco esta solución hipertónica, coloque mi zona de protección, asegure mi zona de protección con gases embebidas en solución hipertónica, recién hago la apertura, ¿no? Primero una apertura pequeña, aspiro las colecciones, aspiro la secreción o aspiro las vesículas, saco esa membrana germinativa que les había comentado, que es como un bladder, ¿no? Un bladder es el globo que está dentro de una pelota, y terminamos dejando un dren haciendo control hemostático, ¿no? Entonces, miren, muchos podemos pensar de que de repente cuando uno entra a operar tiene que sacar todo el quiste, tengo que despegar todo el quiste, ¿no? En el quiste diatídico no funciona de esta manera, como por ejemplo un quiste sebáceo, ¿no? Y a veces te dicen como un ganglión que podría ser una herniación, pero te dicen que tienes que sacar toda la pared, porque si no sacas toda la pared, o sea, recidiva, ¿no? En el caso de los
quistes sebáceos, por ejemplo, ¿no? En el caso del quiste diatídico no es así, ¿no? Porque tenemos un segmento que es, por ejemplo, acá. Este de acá es superficial. Entonces yo podría hacer una apertura acá y cortar en este segmento para hacer el drenaje. Pero este segmento que ustedes ven acá es parenquimal, ¿no? Es parenquimal. Y hacer una sección parenquimal, disección del pared del quiste sobre el parénquima hepático, eso, recuerden de que la primera capa es la del paciente mismo, ¿no? Los hepatocitos que han generado por inflamación esta capa. Entonces, como que hacer una quistectomía total, que es una técnica también descrita, pero no es lo recomendado, ¿no? Porque si no terminaríamos de repente con un paciente eh, traumatizado, un paciente que puede generar como complicación una hemorragia postoperatoria o de repente hasta un hematoma. Generamos más complicación. Entonces lo que hacemos es un destrechamiento, aperturamos, como les digo, si fuese una hemisfera, cortamos acá, aspiramos, limpiamos toda la cavidad abdominal y le dejamos un dren tubular idealmente, ¿no? Y ese es el tratamiento, por eso se llama destrechamiento, o sea, abrir solamente la parte superior como si fuese el techo, estrechamiento y colocarle su drenaje, ¿no? Esa es la palabra, la parte técnica. Se han descrito también para aquellos quistes idénticos que son, entre comillas, recidivantes, que te dicen que vuelven a aparecer o son de repente eh, múltiples en uno o dos segmentos del hígado, entonces también se han descrito resecciones hepáticas o segmentectomías para el tratamiento de un quiste diabetíco, que sería lo más radical, ¿no? Un quiste diabetíco no le vamos a hacer una segmentectomía al paciente, pero sí se ha descrito dependiendo de algunas condiciones como les he comentado, ¿no? Entonces, ya me adelanté un poquito al tratamiento, pero era más o menos para poder entender acerca de la sobreinfección. Entonces, la sobreinfección yo la tengo que evitar, pues, haciendo las protecciones y el cuidado, ¿no? Y el cuidado va desde, una vez identificada, al vendasol, para que cuando llegue a cirugía ya lleguemos con un parásito muerto, y durante la cirugía hacer mi protección. Mi muralla protectora, si vale el término, aislando el quiste del resto de las vísceras abdominales usando una gasas embebidas en solución hipertónica, ¿no? Y también instilar solución hipertónica sobre la lesión dentro de la cavidad quística. Entonces, la ecografía es el método de elección para el cribado y la estadificación. Nos sirve porque la primera clasificación Garvey es ecográfica, ¿no? La tomografía es fundamental para la planificación quirúrgica y hablábamos de la ubicación, ¿no? A ver si es anterior, a ver si es posterior. Eh, Generalmente cuando hablamos de segmento 7, por ejemplo, que es posterior, ¿no es cierto?, superior, estaríamos hablando de zonas que están casi en contacto con el diafragma del lado derecho, ¿no? Estarían bien atrás. Entonces, el acceso laparoscópico a veces se limita, pero bueno, eso era inicialmente. Ahora yo les puedo decir que la laparoscopía, el mejor acceso va a dar hacia toda la cavidad abdominal. Creo que incluso el óptico de 30 grados que tenemos, pues hace que suceda eso, ¿no? Y algunas técnicas adicionales, como por ejemplo seccionar el ligamento redondo y el ligamento falciforme o el ligamento triangular para poder descender el hígado, que caiga el hígado y poder hacer un buen abordaje de esa zona, tanto superior como posterior, y que estaríamos en relación al segmento 7 si ustedes se acuerdan de la clasificación. Entonces, antes nos serviría para eso, pues la planificación quirúrgica. Bueno, una lesión lateral posterior y además superior, como es un segmento 7 de repente limitado para el percutáneo y también limitado pues para la laparoscopía, pero nos orientaba más hacia una cirugía incisional, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, pues aún así segmentos posteriores, superiores o inferiores están iniciando se benefician mucho de la cirugía laparoscópica, ¿no? Porque ya podemos descender el hígado, podemos hacer una buena exploración
es menos invasivo, menos posibilidad de contaminación, bueno, muchas razones. Entonces, por eso la tomografía es fundamental porque me va a decir exactamente qué ubicación tiene, qué tamaño tiene. Ahora, en relación al quiste hiatídico, a diferencia del absceso hepático, ¿no? Hablábamos de tamaño, ¿cierto? Hablamos de tamaños. En el caso del quiste hiatídico no se habla mucho de tamaño, ya que un quiste hiatídico hepático debe tener tanto tratamiento médico como tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero, por ejemplo, encontrar un quiste de 1 o 2 centímetros, o 3 centímetros, por ejemplo, o 5 centímetros, a veces es evaluaciones de rutina, accidentalmente podrías encontrar un quiste hiatídico de ese tamaño, porque les digo de que al principio los síntomas son, no existen síntomas, no da síntomas, pero a medida que pasa el tiempo, ya encontramos lesiones quísticas, tumoraciones quísticas de 10 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros y adelante, que ya vienen con indicación quirúrgica ya, ¿no? Por eso el tratamiento del quiste hiatídico siempre va a tener un componente médico y un componente quirúrgico también, como les decía en la mañana, ¿no? Para que no se confundan. Doctor, ¿y qué pasa con los quistes calcificados? ¿Esos se operan o no se operan? Por historia y la literatura nos dice que los quistes hiatídicos calcificados ya están muertos y no se operan, ¿ya? Pero hay una variabilidad en la que también hacen referencia a los quistes calcificados como pueden tener o contener parásitos activos, ¿no? Y por ende deben recibir tratamiento, ¿no? Esa es una referencia que también hace la literatura. Entonces, permite ver calcificaciones de la pared, sugiere quiste antiguo o muerto, ¿no? Identifica vesículas hijas en relación a las estructuras vasculares. Sí, puede estar relacionado a estructuras vasculares, pero no, yo no, por ejemplo, no he visto, no he llegado a ver en todo este tiempo un quiste antiguo que esté relacionado, por ejemplo, con, ¿qué te digo? Una vena porta, una rama de la vena porta o la arteria hepática, una de sus ramas. Sobre todo a vía biliar, ahí sí hemos encontrado, y sobre todo cuando los quistes son muy grandes, siempre se debe sospechar en que hay comunicación en la vía biliar, y cuando yo opero un paciente con estas características, no solamente es drenar, sino tratar de ir a ver y buscar si hay comunicación o no, ¿no? Tenemos la clasificación de Garvey y una clasificación de la OMS, que es la que utilizamos actualmente, ¿no? ¿Y qué dice OMS? Eh, En el caso de los quistes C1, que es unilocular y alino o activo, este es puede ser un Garbio 1, en el que el contenido es totalmente homogéneo, ¿no? Al igual que un quiste hepático simple, por ejemplo, congénito, ¿no? El contenido es hialino. Entonces, en el contexto de yo encontrar un quiste C1 unilocular, es uno solo, y con contenido homogéneo, tengo que hacer el diagnóstico diferencial con quiste simple o considerarlo como un hiatídico hasta, no, hasta demostrar lo contrario. Tengo que tener unidad clínica, ¿no? Mi epidemiología, tengo que tener mis exámenes auxiliares y lo que me olvidé poner acá fue el examen, la serología para la hiatidosis, ¿no? Que es la ELISA para la hiatidosis, que es el examen actual a pedir, ¿no? Antes había un examen que se denominaba arco quinto, ¿no? Para la hiatidosis, pero no sé si se sigue haciendo, creo que ya no, por lo menos ya no lo he escuchado desde que yo llegaba a ser residencial Loaiza el 2005. Todo va en base a ELISA para, o hiatidosis para ELISA. Serología que se hace acá en el hospital y obviamente da una sensibilidad alta, ¿no? Con eh, sensibilidad alta sobre todo. El C2, quistes multivesiculares, vesículas hijas y activas, entonces como los quistes panal de abeja vendría a ser un Garvi 3, más o menos, ¿no? El C3, el desprendimiento de membrana, este sería el Garvi 2, membrana de camaleote de transición, ¿no? El desprendimiento de una membrana que está flotando en un líquido homogéneo, idealmente. El C4 y el 5, contenido heterogéneo o pared calcificada, quistes inactivos o muertos. Y aquí el C4, al decir heterogéneo, incluso pueden ser contaminados, no infectados, por ende, el tratamiento ya no vamos a ver un paciente que solamente viene por dolor de repente o diagnóstico, sino ya vamos a ver un paciente con un componente séptico, ¿no? Por este contenido heterogéneo. O finalmente un paciente con un quiste, paredes calcificadas, en las que ya yo puedo asumir de que no hay actividad quística o parasitaria, entonces
ya no tengo que darle albendazol, ¿no? Tampoco lo llevo a cirugía, porque la mayoría son quistes inactivos o son quistes muertos, ¿ok? Un pequeño porcentaje puede tener actividad, ¿no? El tratamiento médico, como les comentaba, el albendazol, 15 miligramos por kilogramo peso día, y las indicaciones es adyuvante antes y después de la cirugía, reduce el riesgo de la siembra peritoneal en quistes pequeños menores a 5 o inoperables por accesibilidad de repente. Pero estos quistes menores a 5, la mayoría de las veces son diagnósticos incidentales, ¿no? Se hizo una ecografía y le encontraron un quiste. Al principio dijeron que era simple, se hizo, menos mal el ecografista bien acucioso le dijo, bueno, tienes que diagnóstico diferencial, un quiste diatídico, un quiste simple hepático, tienes que hacerte tu serología, ¿no? Tu tomografía. Y resulta que es una lesión pequeña. Le podemos dar tratamiento antiparasitario, ¿no? Y si es pequeño, menos de 3, no entran a sala de operaciones, o si están calcificados, ya se dice que no se operan, ¿no? Y obviamente nos va a servir también como profilaxis, como les comentaba, ante la ruptura incidental de este parásito, de este quiste, ¿no? El tratamiento quirúrgico va a objetivos claves: eliminar el parásito, ¿no? Las vesículas hijas y la membrana esta que les decía, evitar la diseminación del contenido del quiste, obviamente haciendo mi protección con esta gasa embebida en solución hipertónica, uso de escolicidas, soluciones que, como les comento, hipertónica, solución salina al 20%, nitrato de plata o pibidona yodada. Lo usamos solución salina hipertónica, nosotros al 20%. Entonces, dentro de las técnicas tenemos punción, aspiración, inyección y reaspiración. Es una técnica percutánea para los quistes unos, o sea, homogéneos, que la verdad nunca he visto, así que no realizamos. La cirugía conservadora es la que nosotros realizamos con mayor frecuencia. Incluso hay tratamiento endoscópico para el quiste diatídico, ¿no? Pero tampoco es recomendable. La cirugía conservadora, como les comentaba, tenemos la quistoperiquistectomía parcial, ¿no? Se retira el contenido y parte de la cápsula, lo que les comentaba, destechamiento quiste. Se debe manejar la cavidad residual con capitanaje o epiploplastia. O sea, si yo dejo abierta esta cavidad porque le he sacado la mitad de la circunferencia, la idea que yo debo tener es que esta cavidad debe permanecer abierta, ¿no? Porque si se cierra puede coleccionarse o abscedarse o infectarse después. Por eso dice que se hace capitonaje o epiplastía, o sea, meter el epiplon en, la cavidad que ha quedado para evitar que se llene de colecciones o secreción, o le hago el capitonaje. El capitonaje es una orla o es una sutura continua que se hace alrededor de todo el borde que quedó después de haber hecho el destrechamiento, ¿no? Y la cirugía radical va a la quistectomía total o la hepatectomía. En este caso sería segmentectomía, reservada para casos complejos de quiste y que van a comprometer gran parte del lóbulo, ¿no? Por ejemplo, la lesión de este chico miren, abarca el segmento 7, 8, 5 y 6 y el 4, ¿no? Es gigante, es enorme. Entonces, básicamente tenemos 5 segmentos comprometidos, ¿no? La, bueno, la viabilidad del hígado es precisamente su potencialidad, su capacidad de regenerarse frente a pérdidas mayores, ¿no? Pero en caso del quiste no lo deje, pues se hace una segmentación en esa zona y obviamente esperando a que el hígado regenere pues el tejido hepático en un tiempo prudente, ¿no? Entonces, ya son cirugías radicales que, bueno, muchos de los pacientes no deben llegar a esto, ¿no? Mientras hagamos un destechamiento adecuado con una buena limpieza y encontrar esta membrana germinativa para evitar las recidivas, podemos tener una evolución favorable en el paciente. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? ¿No? Las complicaciones, como les comentaba, están asociadas a la presencia de fístulas o comunicaciones con la vía biliar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si veo un canalículo comunicado con el quiste hidatídico, pues encuentro este canalículo y lo cierro, pues le pongo un par de puntos y se cierra, ¿no?
Si ya dispararon membranas hacia la vía biliar principal, tengo que hacerle una CEP, perdón, puedo hacer una CEPRE o puedo hacer una exploración de la vía biliar y eh, colocarle un Drenker, ¿no? La recurrencia por siempre accidental durante la cirugía es otra de las complicaciones, no haya hecho mi malla protectora, ¿no? Y yo mismo accidentalmente siembre las membranas a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Infección del espacio residual, ¿no? Por eso tengo que dejarle un dren, y generalmente es un dren tubular el que se deja en el hueco, en el espacio que queda, para evitar que las colecciones que se queden se sobreinfecten y genere una infección residual que vendría a ser algo así como una isotipo 3 de órgano o espacio, ¿no? En la zona del quiste, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, entonces vamos a hablar un poco de la patología vesicular. Y es una patología que sí es muy frecuente. La primera causa de cirugía electiva en todos los hospitales, probablemente del Perú y si voy más allá hasta Sudamérica, probablemente sea la colecistectomía asociada a una patología vesicular litiásica o no litiásica, litiásica en este caso, ¿no? Entonces, la incidencia de la litiasis vesicular como patología es alta, ¿no? Se dice que aproximadamente el 15 o el 20% de la población tiene esta patología. Y obviamente esto es más sexo femenino, ¿no? Entonces, vamos a tener tres entidades patológicas eh, que tenemos que tenerla bien en claro, ¿no? Una de ellas es la colelitiasis, que significa que hay un cálculo en la vesícula biliar, ¿acá? Y el cálculo en la vesícula biliar de repente no tiene sintomatología. Si estamos en la visita médica 10 personas, de esas 10 calculo que uno o dos deben tener cálculos en la vesícula. Pero están que comen su desayuno normal, su almuerzo normal y no tienen ninguna sintomatología. Y si hacemos un ejercicio y les hacemos ecografía a los días que estamos pasando visita, por lo menos vamos a encontrar uno que tiene cálculos, pero no tiene sintomatología. Entonces, esta persona es un portador de litiasis vesicular. A eso se llama litiasis vesicular. ¿Sí? Entonces, se da el caso de que de repente este paciente nunca se hizo una ecografía y uno de esos días se fue a comer al chinito frente a Loaiza y resulta que él empezó a tener un cólico, dolor en el hipocondrio derecho, con irradiación a la región escapular derecha o hacia el hombro derecho, ¿no? Es un dolor hipocólico que apareció súbitamente y que después de una hora, después de que tomó su manzanillita o de repente le recomendaron tomarse un analgésico, le pasó espontáneamente, ¿no? No espontáneamente, o sea, tomó algo para que le pase, ¿no? Una medicación casera de repente o un analgésico, un antiespasmódico, y le calmó. Esa condición se llama cólico vesicular. ¿Cuál es la condición del cólico vesicular? Que está asociado a una obstrucción transitoria de la salida de la bilis en el cístico. Es un cálculo, se enclavó, durante la contracción produjo el dolor y durante la relajación el cálculo regresó. Ya no hay más obstrucción. Ese es un cólico vesicular, ¿no? Entonces, por definición, menor a 8 horas. Cuando el dolor dura más de 8 horas, ¿ok? Significa que este cálculo que obstruyó la salida de la bilis en el cístico, ¿no? Es permanente. Y esta obstrucción permanente origina un cuadro denominado colestitis aguda cálculos, ¿no? Nos habla de tiempo en este caso, ¿ok? Entonces vamos a ver tres entidades, litiasis vesicular, el cólico vesicular y la colistitis aguda cálculos. Entonces, colelitiasis, definición, presencia de cálculos en la vesícula biliar. Los tipos de cálculos pueden ser de colesterol, de pigmentos negros y de pigmentos marrones, ¿no? Cálculos de colesterol o cálculos pigmentarios, cualquiera de los dos y mixtos, que dicen algunos, ¿no? De colesterol por sobresaturación de la bilis, nucleación y éstasis, por hemólisis crónica o cirrosis de los pigmentos, por ejemplo, los pacientes que tienen anemias hemolíticas, tienen la alta posibilidad de desarrollar litiasis vesicular. Y se dice de que los pacientes con anemia hemolítica que están manejados, por ejemplo, con corticoides, sostienen así, y si ya tienen diagnóstico de colelitiasis,
o tienen cálculos en la vesícula, tienen que ser colestectomizados porque eventualmente pueden desarrollar dolor en cualquier momento, ¿no? O un cuadro agudo en cualquier momento. Factores de riesgo, las 4 Fs, mujer, 40, obesidad y dentro que sean en edad fértil. Un momentito, por favor, denme 5 segundos. Esperen un ratito, un ratito. Y el chico, disculpe, entonces continuamos. Muy bien, entonces, bueno, los factores de riesgo, ¿no? Ya ustedes saben cuáles son los factores de riesgo. Entonces, esa es la colelitiasis, ¿no? No tiene ninguna manifestación clínica, es la presencia de cálculos dentro de la vía biliar, dentro de la vesícula, perdón, ¿ya? El cólico vesicular es un dolor opresivo o epigástrico en hipocondrio derecho. Es irradia hacia la escápula derecha o el hombro. Lo mismo sucede con la vesícula, con la colestitis aguda, ¿ya? El desencadenante generalmente es la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, recuerden, ¿no? Yo les pregunto a veces en la visita, a ver, dime cuál es un alimento graso, el pollo a la brasa, doctor, me dice. El pollo es proteína, las papitas, carbohidratos, ¿no? La ensalada es fibra, así que ahí no hay grasa, ¿no? Entonces, pero se consideran alimentos colecistoquinéticos, o sea, alimentos que estimulen la colecistocinina, que estimulen la contracción vesicular. Y de los alimentos que conocemos, por ejemplo, que son colecistoquinéticos, a la cabeza está el culantro. Y yo recuerdo que la semana pasada que estaba en consultorio que les comentaba, vino una señora que me dijo, doctor, yo tenía cálculos en la vesícula y un día creo que se fracturó el tobillo y se vino a hacer tratar a traumatología. Y saliendo del hospital, se compró esas bolsitas de chocho, que es Tarwi, ¿no? Se compró una bolsita de Tarwi y comió la bolsita termina de comer la bolsita de Tarwi y le empieza un dolor en el hipocondrio derecho con irradiación empieza un cuadro vesicular agudo, ¿ya? Entonces la señora dice, pues, ha sido el Tarwi o ha sido el chocho el que me ha provocado, doctor, ya jamás voy a comer. Entonces yo le explico, pues el chocho o el Tarwi no es un alimento colecistoquinético, porque es una proteína, se tiene su composición es más proteína, ¿no? Entonces, pero afuera, yo recuerdo que cada vez que salgo por ahí veo pues que no solamente venden el chocho o el tarwi blanquito, sino también lo venden mezclado con algunas hierbas. Y una de las hierbas que ponen también es el culantro. Entonces le expliqué a la señora, señora, no fue el tarwi. Lo que generó el dolor en usted fue ese culantro que le pusieron en ese preparado que le dieron. Y es un alimento colecistoquinético. La palta es un alimento colecistoquinético también. Entonces, más que grasas, hablar de repente de comidas copiosas, ¿no? Abundantes, banquetón, ir al buffet y esas cosas, ¿no? Entonces, esos son los alimentos que los desencadenantes para que se genere la estimulación de la colecistoquinina, la contracción vesicular, y si hay un cálculo por ahí, obstruya parcialmente cólico vesicular o obstruya permanentemente colestitis aguda calculosa, ¿sí?
Como les decía, el cólico vesicular tiene una duración menor a 6 horas y si persiste sospechar en aguda, no si sospechar. Si va a más de 6 horas, ya es aguda, pues no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, la colestitis aguda, como les comentaba, ¿qué hago con un cólico vesicular? Pues doy manejo médico, ¿no? Le doy un antiespasmódico y le voy a dar de repente, le voy a dar manejo este, sintomático, ¿no? Le va a calmar el dolor y obviamente tengo que indicarle que se opere al paciente, ¿no? Le digo, sabe que usted tiene que operarse, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes los pacientes que tenían litiasis vesicular y se iban a hacer una ecografía y tenían un hallazgo, iban a la consulta y nosotros les decíamos, pues, ¿sabes qué? Cuando te duela, recién vienes y te vamos a operar, ¿no? Pero el cálculo estaba ahí y el cálculo en cualquier momento podía generar una sintomatología o de repente no, ¿no? Y les decíamos, pues sabe qué, tienes un cálculo en la vesícula, pero doctor, no tengo ninguna molestia. Es cierto, pero tienes el cálculo. Este cálculo te puede empezar a doler mañana o de repente tienes 30 años, a los 70 años te puede venir el cólico. O sea, nadie sabe. Es como una espada de Damocles que está ahí. Pum. Entonces les decían, bueno, ya, si te duele, vienes y te operas, pues, ¿no? Pero miren, un cálculo, la condición de litiasis vesicular puede generar complicaciones, ¿no? Un cálculo puede generar una colicitis aguda y la colicitis aguda con las complicaciones correspondientes. Hablábamos en la mañana de un absceso hepático, ¿no? Hablábamos de que este puede ser de repente, una colicitis aguda que genere fístula hacia el duodeno, hacia el colon, ¿no? Una colicitis aguda que se comporte de repente como un síndrome de Miritz y genere un síndrome ictérico obstructivo también, ¿no? Un componente séptico que lleve al paciente a UCI, ¿no? Entonces eso puede ocasionar un cálculo. El cálculo puede pasar a la vía biliar y producir una colecolitiasis. Ya se agrega un procedimiento más porque tienes que explorar la vía o hacer una CEPRA al paciente. Ese cálculo puede pasar la vía biliar y pasar hacia el duodeno, pero antes de pasar hacia el duodeno, va a irritar la ampolla de váter y puede generar una pancreatitis en su paso, ¿no? Y la pancreatitis puede ser leve o puede ser severa, ¿no? Los cálculos mayores, grandes, más de 2 centímetros y únicos están asociados al cáncer de vesícula. Entonces, miren, todas estas complicaciones puede traer un cálculo. Entonces, ahora la tendencia es cálculo encontrado, cálculo que tiene que ser operado, aún sea sintomático. Y cuando ya son sintomáticos como el cólico vesicular, el paciente tiene que operarse, en forma electiva, obviamente, ¿no? Y explicarles el control de dieta que tiene que hacer y obviamente que tiene que operarse, porque es preferible operarlo en esta fase que en fase aguda, ¿ok? Entonces tenemos la colestitis aguda, que es la obstrucción persistente del conducto cístico por un cálculo. El 90% de las colestitis agudas son litiásicas, originadas por un cálculo, ¿ok? El 10% son alitiásicas, ¿no? No lo genera un cálculo. ¿Y quién hace, de dónde viene la colestitis? Hay varios factores, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es algo que tenemos muy común en las emergencias del hospital, que son los pacientes diabéticos. Ellos hacen un tipo de colestitis aguda enfisematosa, que incluso pueden llegar a las microperforaciones de la peritonitis biliar. Ellos no necesitan de un cálculo para generar colestitis y también las colestitis agudas, litiásicas o no, en estos pacientes tienen una evolución muy tórpida. Por eso a veces estos pacientes son operados en emergencia antes de que se compliquen más, ¿no? Pacientes, el ayuno prolongado, por ejemplo, los pacientes que son sometidos en UCI a nutrición parenteral, también producen litiasis, grandes quemados producen colestitis agudas litiásicas. La infecciosa, ¿no? Asociado por ejemplo, salmonela. Recuerden que la salmonela o una zona de alojamiento, si vale el término, es la vesícula y en condiciones regulares a veces puede iniciar un proceso infeccioso en esa zona. Ya no hay mucha salmonela, porque ya todos manejamos pues las famosas quinolonas, ¿no?
Entonces, antes incluso se describía perforaciones tíficas a nivel intestinal y era un diagnóstico diferencial de apendicitis. Y yo recuerdo que los docentes, mi docente de cirugía, por ejemplo, en la universidad, me decía, cuando hacíamos cirugía, hemos operado una perforación tífica, hemos operado, así como la TBC, por ejemplo, que se perfora en el yeyuno, en el ilion terminal, perdón, las perforaciones tíficas también eran exclusivas de esa zona, ¿no? Pero bueno, ahora ya con el advenimiento de estos antibióticos y el uso cotidiano de repente de algunos, ya evitamos pues, que esta salmonela anide ahí y obviamente genere esa complicación. ¿Ok? Entonces, miren, eh, ese es el 10% de las alitiásicas, que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y encontramos este tipo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos con mucha frecuencia. Yo hice guardia el día miércoles y recuerdo que vimos dos pacientes con colestitis aguda calculosa, alitiásica, perdón, ¿no? Un gran quemado que estaba en la UCI, que ya lo habíamos preparado para la cirugía, y bueno, esta no era. Tenemos una paciente en el servicio que tiene una ICC compensada, que tiene por una valvulopatía 22 años y que además tiene aparentemente un síndrome de hipertensión pulmonar. Ella, por ejemplo, también tiene un cuadro vesicular agudo y estamos preparándola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera la obstrucción del cístico? El cálculo, un aumento de la presión intraluminal, la isquemia de la mucosa y la inflamación química, inicialmente y bacteriana secundaria al 50 al 80% de los casos. Entonces, las fases son, primero, la mecánica que se obstruye, el cálculo obstruye la salida, la vesícula se contrae con mayor fuerza para tratar de vencer esta presión, este obstáculo, perdón, se contrae cada vez más y le duele más pues, al paciente. Esta es una primera fase, que es la fase mecánica, y el tratamiento para esta primera fase es darle relajantes de la mucosa de la muscular vesícula, o sea, relajantes antiespasmódicos, ¿no? Tienen la buscapina, que es el nombre comercial, la escopolamina, ¿no? Eh, la iosina, ¿no? Como la pergeverina, como antiespasmódicos, que ustedes ya conocen, bueno, la buscapina, que es el nombre comercial, ya se me salió, ¿no? La iosina, ¿no? O la escopolamina o la pergeverina, que son relajantes antiespasmódicos que podemos usar en esta primera fase. Luego viene una fase que se llama inflamatoria, como acá dice, inflamatoria o química, en la que va a existir edema de la pared, aumento de las porosidades, se distiende la vesícula, ¿no? Se desnaturaliza las sales biliares, ¿ok? Y en esta fase inflamatoria se liberan los radicales inflamatorios. Entonces, aquí ya no me va a servir mucho los antiespasmódicos. Entonces voy a aplicar como tratamiento en esta fase los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, puedo usar AINES. Endovenosos, obviamente, ketoprofeno, ketorolaco, yo qué sé, ¿no? Este, Betamisol, ¿no? Y o de repente puedo usar analgésicos, esos son periféricos o de acción central como los opioides, ¿no? El tramadol, por ejemplo. Puedo combinar. Entonces, pero ¿cómo voy a determinar en qué fase está el paciente? Bueno, se dice que entre las primeras fases están entre las 12 a 16 horas y a las 24 horas el paciente ya entra en una fase inflamatoria. La mayoría de los pacientes a la emergencia del hospital no vienen con un día de enfermedad, vienen 2 días, 3 días ya habiendo pasado por el vecino, el amigo que estudiaba medicina, la farmacia, el chamán, y luego vienen a la emergencia. ¿No? Ya vienen 2 o 3 días después. Entonces, en este caso, manejamos con antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, de acuerdo a la escala, ¿no? Podemos usar también combinación con analgésico de acción central, como les decía, tramarse que no le calma. Y si es que el dolor es muy agudo, muy intenso, ir buscando un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en este caso, una úlcera péptica o una pancreatitis, ¿no? Ir buscando esos diagnósticos diferenciales porque regularmente debe calmar el dolor. Y por ende, la vesícula, esa es la segunda fase. La tercera fase, para terminar el concepto, es la fase infecciosa, ¿no? La fase infecciosa ya se va a caracterizar por una respuesta sistémica del paciente. Va a venir febril, taquicárdico, séptico, deshidratado totalmente, ¿no? Entonces, por el edema, la inflamación, se genera translocación bacteriana y esta translocación bacteriana coloniza la vesícula y
pasamos a un estado de sepsis por de repente un piocolecisto en una vesícula gangrenada, ¿no? La fase infecciosa ya con respuesta sistémica del paciente implica el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, esto hace, por ejemplo, que la colestitis aguda sea un ejemplo de un abdomen agudo de tipo médico cuando no genera complicaciones, o sea, una leve o una moderada, ¿no? Y severa, ¿no? Ya se convertiría en un abdomen agudo quirúrgico. Cuando la colestitis aguda es severa, se tiene que operarse, porque ya estamos entrando en falla de algún tipo de órgano que hace que esta condición sea severa, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si viene una colestitis aguda leve, yo puedo darle manejo médico, analgésicos, antibióticos, y se dice que la cirugía debe ser dentro de las primeras 72 horas para, entre comillas, tener una cirugía segura, ¿no? Se tergiversa mucho porque muchos decimos cirugía segura de las primeras 72 horas, pero de iniciado el cuadro, pues el paciente ya viene, no viene las primeras 72 horas, perdón, apenas le duele, el paciente no viene, el paciente viene con 2, 3 días de enfermedad, ¿no? Y a veces nosotros estamos operando pacientes en su día 7 de colestitis aguda, día 8 de colestitis, día 10 de colestitis aguda, que el libro dice que no. O sea, si pasa más de 3 o 4 días, deberías dejar enfriar totalmente el cuadro, manejar ambulatoriamente al paciente y luego baja el cuadro 1 o 2 meses, citarlo nuevamente y operar, ¿no? Entonces, en otras ciudades sucede eso, ¿no? Pero en nuestra realidad, si le calmamos el dolor al paciente y manejamos médicamente su cuadro y no lo operamos, pues el paciente no va a regresar a operarse por sí solo, hasta que no le duela nuevamente y ya venga de repente complicado a la emergencia, ¿ok? Entonces, Aló, por doctor. ende, Disculpe que lo interrumpa. Me parece que sus diapositivas no están pasando. sí, no, no estoy ¿Se ha pasando. quedado en la No, no diapo estoy, de patogenia? sí, no, no estoy pasando, estoy comentando. Ah, ya, listo, listo. Ok, Sí, sí, perfecto, no, gracias. ya voy a pasar. Pum. Listo, o sea, para no perder el hilo de la explicación, ¿no? Entonces, bueno, la triada diagnóstica va a ser dolor prolongado en hipocondrio derecho, mayor a 8 horas, dice, 6 a 12 horas. Y cuando hay respuesta sistémica tipo fiebre o leucocitos, estaríamos hablando ya de una fase infecciosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Eh, el signo de Murphy positivo es el cese de la inspiración profunda al papar el hipocondrio derecho. Miren, ojo, no estoy diciendo dolor en hipocondrio derecho. El signo de Murphy positivo es el cese de la inspiración profunda al papar el hipocondrio derecho. Ese es el Murphy, ¿no? Y a la exploración vamos a tener defensa muscular, que es signo de irritación peritoneal, respuesta somática, ¿no? Rebote, puede haber Bloomberg, ¿no? En fases avanzadas. Y también acá agregaríamos, por ejemplo, un signo que es el de masa palpable, pero masa palpable dolorosa, ¿ya? Para diferenciarla de la masa palpable no dolorosa que se presenta, por ejemplo, en los cánceres de cabeza y páncreas, que es el famoso QC-Terrier, ¿no? Que también les preguntamos mucho. Entonces, defensa muscular, rebote, masa palpable, pero dolorosa. Este es el diagnóstico. Diagnóstico de laboratorio. eh, a ver, no sé si a ver, esto no es. Listo, entonces, dentro del laboratorio yo tengo que, para valorar en qué estadio estoy, si es una leve, moderada o severa, tengo que ver algunos parámetros, ¿no? La respuesta sistémica lo voy a valorar con un hemograma que me va a ver si es que hay elevación de los leucocitos con desviación a la izquierda y hablo de un componente séptico, ¿no? este, Urea, creatinina, glucosa como reactantes de fase aguda, la urea para ver, porque yo les decía de que cuando hay un componente séptico, el paciente, por la misma clínica, no son pacientes que vienen y no toleran la vía oral y no están comiendo o tomando agua 2 o 3 días y vienen deshidratados totalmente y esto puede generar cierto grado de alteración en el volumen y puede manifestarse de repente con o estar instalándose una ira prerrenal. Y ahí tenemos pacientes con creatinina en 1, 1,2 o 2, ¿no? Y hay que ir corrigiendo esto.
La glucosa como reactante de fase es importante en pacientes que tienen diabetes para hacer el control y seguimiento, que generalmente se descompensan con este cuadro, ¿no? Eh, en los pacientes con patología vesicular es importante siempre la clínica asociada a la vía biliar más que asociada a la patología biliar propia de la vesícula, ¿no? Hablo de antecedentes de ictericia, de repente síndromes colestásicos como signos colestásicos como acolia, coluria, prurito, ¿no? Para ver si hay complicaciones asociadas a la colestitis aguda, ¿no? Eh, en el caso, bueno, esto me parece que es de la parte quistiatídica, no sé por qué se ha metido acá esta diapositiva, ¿no? Entonces, me sirve mucho pedir al paciente las funciones hepáticas y las bilirrubinas, las transaminasas para ver si hay cierto grado de afectación o no en el paciente, ¿sí? Para el diagnóstico, el gol estándar luego de la clínica es la ecografía, ¿no? Y la ecografía me va a permitir ver el cálculo con esa famosa sombra acústica posterior, ¿sí? Y también me va a determinar algunos criterios de agudeza de la ecografía. La vesícula distendida generalmente mide de 6 a 4 centímetros y vamos a encontrar una vesícula de 10 centímetros. Por ejemplo, vamos a encontrar un cálculo enclavado en el bacinete que también es un signo de agudez, ¿no? Vamos a encontrar un edema de la pared, un engrosamiento de la pared, dice que es mayor a 4 milímetros, ¿no? Vamos a encontrar edema, como les decía, o un halo perivesicular, o de repente hasta un absceso. Estos signos ecográficos me hablan de signos de agudez. Entonces ya tengo un criterio clínico, porque mi paciente tiene dolor más de 8 horas, porque a mi paciente le duele el hipocondrio derecho, pero también tiene irradiación hacia hombro derecho o a la región subescapular derecha, ¿no? Ha iniciado el dolor con un alimento colicistoquinético. Esa es mi clínica. Laboratorialmente hay respuesta sistémica. Tengo leucocitosis, ¿no? Y de repente cierto grado de elevación. La colestitis aguda puede elevar las bilirrubinas hasta no más de 4 o 5 miligramos por decilitro, ¿ya? Podemos, por la inflamación y el aumento de volumen de la vesícula puede generar una compresión extrínseca de la vía biliar, ¿no? Y elevar la, este, las bilirrubinas, ¿no? Sin que esto sea un miritzi, ¿ah? Miritzi está asociado a una fístula colecisto-coledociana, ¿no? Una compresión extrínseca asociada a una fístula colecisto-coledociana. Pero la misma vesícula per se, al formar un plastrón, puede comprimir a la vía biliar y generar elevación de las bilirrubinas o patrón colestásico, ¿no? Entonces, ese es mi criterio laboratorial. Y mi criterio ecográfico, ¿no es cierto?, en el que yo voy a ver una vesícula distendida, con un cálculo enclavado en bacinete, pared engrosada, lo inflamatorio o un absceso. Entonces ya tengo tres criterios que asumen que la vesícula es aguda, ¿no? Y si es aguda, este paciente tengo que operarlo dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Puedo esperar a mañana operarlo, por ejemplo, lo que no sucede con el apéndice, porque el apéndice viene acá y tengo que operarlo inmediatamente, ¿no? Pero dicen que la vesícula sí dentro de las primeras 72 horas, al ser considerada como una colestomía segura. Pero si ya es una colitis aguda severa, y la severidad se da sobre todo por cuando hay falla de un órgano, el doctor está con creatinina alta, y la mayoría de las patologías vesiculares, tanto de la vía biliar como de la vesícula, van a repercutir mucho en la función hepática. Entonces vamos a encontrar como falla trastornos de coagulación como el TP prolongado, por ejemplo, ¿no? Y o la plaquetopenia, ¿no? Que me hablan de severidad. Si mi paciente empieza a hacer distrés respiratorio, también tengo falla de órgano, ya me habla de severidad y tengo que operar a este paciente, ¿no? Eh, en el caso de pacientes que tienen comorbilidades y esta comorbilidad hace que el ASA, por ejemplo, llegue a 4 o 5, entonces está indicada un procedimiento mínimamente invasivo en el paciente con colistostomía y ahí termina la cosa, ¿no? En el resto de los pacientes podemos terminar con colistectomías arregladas, ¿no? Pero siempre valorar el estado general del paciente para poder indicar el procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, a veces el ecografista nos dice, tiene Murphy ecográfico, doctor, así que es una colestitis aguda. Ya, doctor, muchas gracias. Sí. Entonces, la severidad, la clasificación, de acuerdo a la gravedad, Tokio habla de una leve, ¿no? Sin falla de órgano, no hay respuesta sistémica, leucocitos en 3000,
5.000 o 6.000 con un bastón, no hay patrón colestásico, así que este paciente lo hospitalizamos y lo operamos electivamente. La moderada, marcada inflamación local, masa palpable, leucocitosis 18.000, duración 72 horas, ¿no? Dentro de las primeras 72 horas, tengo que operar a este paciente, idealmente. Y la grave, disfunción de cualquier órgano o sistema, cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático, hematológico, a sala. ¿Ok? Listo. El manejo ideal es para todo, ¿ya? El manejo inicial del paciente. Entonces tengo que mantenerlo en NPO y obviamente darle el requerimiento hídrico del caso, ¿no? Si está con signos de deshidratación, le doy el requerimiento mayor. Si es de 30 a 50 cc por kilogramo peso día de agua, le daré pues a 50 cc por kilogramo porque está deshidratado y hay que hacerle la reposición. ¿Ok? Lo dejo con analgésicos, antibióticos, protector de mucosa, ¿no? Y si lo voy a preparar para sala de operaciones, completo su evaluación preoperatoria, riesgo quirúrgico, riesgo neumológico, serología, evaluación anestesiológica y firma de consentimiento. ¿Sí? Antibiótico terapia, las cefalosporinas nos van bien, las ampicilinas también, tercera generación ceftriaxona, asociada a metronidazol si se sospecha anaerobios, ¿no? En los diabéticos, sobre todo. Y el tratamiento estándar es la colistectomía laparoscópica, ¿no? Es el estándar de oro, ¿no? Y el momento de la cirugía es la cirugía temprana, dentro de las primeras 72 horas, ¿ya? ¿Por qué dentro de las primeras 72 horas? Se dice que para evitar una complicación mayor dentro del procedimiento quirúrgico, que es la lesión de la vía biliar. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que prevenir en un paciente cuando entra a sala de operaciones al hacer una colistectomía, sobre todo en fases agudas, es la de tratar de preservar y no lesionar la vía biliar, ¿no? Y en el contexto de una vesícula aguda, pues la anatomía, si yo les digo, a ver, piensen ustedes un momento en cómo es la vesícula y la vía biliar, probablemente ustedes me dibujen la vesícula, su conducto cístico, cuando se une con el hepático, forman el conducto colédoco, y si arriba me voy, el hepático viene del hígado a través de dos conductos, el hepático derecho y el hepático izquierdo, ¿no? Es una imagen pregrabada que yo ya tengo en mi mente, ¿no? Entonces, es como cuando a un amigo que conocemos y no tenemos en nuestra mente cuál es su rostro, ¿no? Un día nos digan, ¿saben qué? Lo han asaltado y lo han golpeado pues en la cara, lo han pateado. Entonces nosotros vamos a ver al amigo y lo encontramos pues con un hematomas periorbitarios, fractura nasal, desviación del tabique, o sea, totalmente deforme, ¿no? Y eres tú, le decíamos, y totalmente irreconocible. Así, así se comporta, por ejemplo, una vesícula aguda, anatómicamente a veces irreconocible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de dibujar, estructurar o imaginar la orientación que tiene la vía biliar para no lesionarla o disecar en forma cuidadosa, llegar al conducto cístico y algunas veces no necesariamente tenemos que llegar hasta esa zona, sino hacia el bacinete, cortamos el bacinete y ahí terminó la cirugía, ¿no? Entonces, por eso se dice que entre las primeras 72 horas es segura porque el edema inflamatorio es laxo dentro de las primeras 72 horas. Es como si disecáramos o pusiéramos nuestro dedito en una mantequilla, un pote de mantequilla. Entra fácilmente, ¿no es cierto? Pero pasadas las 72 horas, este proceso inflamatorio entra en un proceso de, entre comillas, enfriamiento, fea fibrosis, ¿no? Y ya no es como meter el dedo en una mantequilla, sino es como si metieras el dedo pues sobre un ladrillo. Se vuelve duro, fibrótico, de difícil disección, a veces disecciones cruentas con perforaciones, laceraciones, desgarro de la vesícula sale por partes, entonces ese es el problema mayor. Y eso es a lo que nos enfrentamos porque acá dice 72 horas, pero de iniciado el cuadro, pero nuestros pacientes, como les comentaba, no vienen pues apenas le duele, ellos vienen ya con 4 o 5 días de dolor, vienen a la emergencia, los estamos operando en el día 7, 8 o 10 cuando se forman fibrosis duras en las que nosotros estamos peleando a tratar de completar el procedimiento quirúrgico en el paciente, ¿no? Entonces es algo que ya nos hemos acostumbrado acá y de repente si hay una pauta que no seguimos en base a la literatura es esta, ¿no?
porque sabemos que si le vamos a dar de alta, el paciente no va a regresar más o va a regresar más complicado y eso es peor. Porque después te va a decir, usted me dio de alta, no me operó, tenían que operarme y cosas, ¿no? Entonces, es preferible reduce la estancia hospitalaria y las complicaciones. Diferida 10 semanas después. O sea, yo le decirle a un paciente, ¿sabe qué? Vaya a su casa 10 semanas después regrese. Y ustedes creen que se va a cuidar, va a hacer dieta, va a volver a sus mismas andanzas y va a regresar más complicado. En caso de inflamación extrema o riesgo quirúrgico muy alto, hablo de sobre todo lesión de vía biliar, ¿no? Eh, colistectomía percutánea, opción para pacientes en estado crítico y que no van a tolerar la cirugía. Sería un ASA 4 o un ASA 5, ¿no? Calculo ecográficamente dónde está la vesícula y le hago una punción para drenar la vesícula hacia el exterior y que se resuelva hasta que salga de todas estas fallas. Sale de las fallas y entro a sacarle la vesícula totalmente. O lo que se denomina una minicirugía y le hago una colecistostomía, ¿no? Simplemente abro la vesícula, saco el cálculo que está obstruyendo y dreno la vesícula hacia afuera. Colecistostomía a través de una mini laparotomía, lo mínimo indispensable para el paciente. Muy bien, chicos, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muy bien. Si no es así, gracias por la atención y nos estamos comunicando. Doctor, una consulta. ¿La asistencia cómo va a ser? Ya, denme un segundo, voy a entrar a ver el Doc- aula, ¿ya? Doctor, eso justo quería consultarle porque dice que la encuesta habría finalizado a las 2 de la tarde. 2 a 4 de la tarde era para hacer la encuesta. Claro, porque la clase era a las 12, pues. Ujú, pero no se dio. Claro. A ver, esperemos un ratito. 17. Buenas noches, doctor. Sí, respecto a los que no marcábamos, por favor, porque estábamos presentes en la clase, o si podríamos en todo caso dar nuestros nombres y apellidos. A ver, un ratito, un ratito. 20, 20. A ver, listo, vamos a ver. Entonces tengo a cirugía general y digestiva y estamos en la sesión 4 del grupo B. Entonces tengo acá a Cristian Cáceres, el doctor Iván Luis Venancio y los más estoy yo. No. ¿Estaba mi nombre? No, no. No me ha puesto el ingeniero. Está el nombre del decano, doctor. Pero está como, mira, así está el doctor Bodovi, pero está en patología perineal, eh, jueves 30. Ya, le Ujú. voy a decir a la ingeniera, en todo caso, lo regularizamos el día lunes, ¿ya? Para que lo cambie, porque no ha puesto, o sea, en la clase de hoy, en vez de ponerme a mí, lo puso el señor decano. Y a quien van a calificar no va a ser al señor decano, pues. Patología perineal, si no, no lo tengo. Ya, esto lo vamos a regularizar el lunes, ¿ya? En la clase del lunes van a marcar dos. Habilito las encuestas y el marcado para el día lunes. Doble del doctor Lucho Arevalo y la mía. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Buenas noches. Listo, chicos, muy buenas noches con todos. Hasta Gracias. luego. Buenas noches.